porque o elegís suma o elegís multiplicación. Claro. O sea, no, ni siquiera estamos hablando de cosas complejas, ya operaciones simples no las puedes hacer. Claro, no puedes, con el menú desplegable, por lo menos, como yo estoy pensando que va a funcionar, quiero también esperar hasta que Igna, pues yo no le pregunté por esto, así que por ahí no estoy interpretando bien el ejercicio. Pero es cierto que es incómodo construir resultados que impliquen más de una operación. No, no, y con una calculadora debería resistir a eso, ¿no? Como que te permita sumar y restar al mismo tiempo, o sumar y multiplicar al mismo tiempo. Pero bueno, al hacer eso también entra un montón de complejidades más en las que capaz que no se quiere meter para esta parte, que es después organizar la precedencia de los signos, fijarte, bueno, un montón de cosas más que capaz no tiene mucho sentido atrás. Eh, te quería Pero preguntar, Nehuen, perdón. sí, Si ponele, volvamos a JavaScript. Si yo pongo let's a igual y armo una operación, paréntesis, 5 por 3 cierro paréntesis, dividido, 8 sí. más x, bueno, x al cuadrado no, 7 al cuadrado, JavaScript te lo resuelve. No hace falta indicarle a JavaScript cuál es la precedencia de operaciones. Se la Está sabe. bien, está bien. Yo lo que te quería preguntar con eso que habías afirmado recién es si vos pensás que 22 más 5, por ejemplo, lo podés transformar a una variable que te devuelve el resultado directamente sin... Claro, por eso para mí es como que a medida que vos apretás las teclas, lo tiene como que ir almacenando como string para que se vaya almacenando una al lado de la otra, como si fuera un texto. Y cuando vos apretás igual y ya está toda la operación armada, bueno, eso es lo que no sé, y ahora no puedo sentarme a hacerlo, ver que ese string deje de ser una string y eh, entre dentro de una variable y se calcule. Bueno, No sé si eso, esa parte es posible. eso es posible, se llama, o sea, sería un parseo. Hay varias formas de hacer esto. Uno puede, por ejemplo, cada vez que haya un enter, o sea, cada vez que la persona ponga, por ejemplo, 22, primero, ¿no? Crear un string vacío. Entonces vos tendrías un string vacío y después hacerle un happen a ese string, o sea, agregarle un elemento y agregarle una coma por cada enter, ¿no? Entonces vos tendrías como lo que ingresó el usuario. Eh, Eso más, por ejemplo, una coma. Y después podrías hacer un split de ese texto enorme. Digo, no es automático, o sea, lo único que quiero decir con esto es, no es automático el poder transformar una cadena larga de sumas, restas, multiplicaciones en una operación. No, por lo menos yo creo que no debe ser automático. Capaz que JavaScript ya tiene una funcionalidad que lo haga, pero a priori no es automático. ¿Qué quiero decir? 22 más 5 no me da 27 si yo lo transformo a número. Tengo que transformar el 22 a 22, tengo que transformar el 5 a 5 y tengo que darme cuenta que lo que hay en el medio es una suma y sumarlo. Eso, para este ejemplo, puede llegar a ser un poco simple, porque uno puede eh, saber hacer una split por los espacios, quedarse con los números, eh, y después hacer un if y preguntar si lo que no es un número, en este caso el más, es igual al string más, o sea, el string este. En ese caso, por ejemplo, hacer una suma de los dos valores. Eh, Eso aumenta bastante en complejidad cuando vos tenés 22 más paréntesis 5 dividido 3 por 2, cerrás el paréntesis, menos 3, porque tenés que ir descomponiendo esto y asegurarte que mientras lo descompones, o sea, mientras lo divides en partes, después vayas
resolver lo del paréntesis primero y no lo sumes al 5 con el 22 antes, que el 3 multiplique, el 2 multiplique al 3 o multiplique al 5, porque acá no queda claro con la precedencia, o sea, puede ser que esté multiplicando al 3 o puede ser que haya querido multiplicar la fracción entera, entonces el resultado sea 10 tercios. Esas cosas aumentan, son cosas que a priori uno parece sencillas porque uno puede decir, bueno, una calculadora, la conozco toda la vida, pero, y que yo estoy seguro que con el tiempo necesario, todos los que están presentes lo pueden hacer. También estoy seguro de eso, pero bueno, lleva tiempo, son muchos casos. Así que supongo, como está escrito el ejercicio, que la calculadora lo que va a hacer es tomar dos valores y aplicar una operación a esos dos valores. Por lo menos con lo del menú desplegable me dio la impresión esa. ¿A qué se refería con menú desplegable? Hay una, mira, yo no sé, quiero esperar hasta que Igna lo aclare mejor. Por eso pregunté si había enfatizado en algún punto cuando lo leyó, cuando lo presentó hoy el práctico, pero dice, literalmente, a ver, leo toda la parte 2. Parte 2, implementación de las operaciones. Punto 1, agrega una o varias funciones en JavaScript para realizar las operaciones de suma, resta y multiplicación. O sea, ustedes van a tener que agarrar y escribir en un documento aparte, .js, una función que haga referencia a la suma, una que haga referencia a la resta, etcétera, ¿no? Entonces van a invocar esas funciones cuando encuentren que tienen una suma. Entonces, después el punto 2 dice, utiliza la selección del menú desplegable para determinar qué opción se debe realizar. Cuando dice selección, yo creo que es una traducción y que se refiere a select. Cuando vean cómo hacer un menú desplegable, van a ver que se usa, así como se usa la etiqueta P para hacer un párrafo, se utiliza la etiqueta select para hacer un menú desplegable. Y un menú desplegable es lo que se imaginan que es como una especie de botón que tiene una flechita para abajo y un nombre, y que cuando tocas en esa flechita te da una serie de opciones y elegís alguna de esas. Entonces va a tener la opción suma o más, la opción resta o menos, la opción multiplicación o por, y tocas alguna de esas opciones. Realiza la operación correspondiente con los operandos ingresados, o sea que acá está hablando en plural de las operaciones, y muestra el resultado en la interfaz de usuario. Esto es que en algún lugar puedan, por un lado, calcular todo lo que ingresó el usuario, por otro lado, tomar el resultado, tomar la devolución de ese JavaScript, de ese programa, y insertarlo en alguna parte del documento HTML para que se vea. Después, si vamos a la parte de validaciones, dice, utiliza JavaScript para validar que los operandos ingresados en el campo de texto sean números válidos, deben ser solo valores numéricos y no vacíos. Con lo cual, uno no va a poder escribir en la calculadora el signo más, por ejemplo, ¿no? Porque eso sería, digo, los lugares de texto que van a tener para los usuarios para ingresar valores no pueden poner un más, no pueden poner un por, pueden poner solo números. Esto yo creo que no les va a costar mucho, por lo menos en la comisión. Habíamos dado bastantes vueltas alrededor de la corrección de errores. Lo que sí va a haber que linkear un poco el error de JavaScript con lo que se le muestra al usuario, que sería como obtener un error desde JavaScript y decidir cómo HTML va a mostrar ese error al usuario. Bueno, que es lo que sigue, ¿no? Si los operandos ingresados no son varios, muestra un mensaje de error o alerta en la interfaz de usuario. Bueno. Aparte, justo había dicho que iba a mostrar un ejemplo, pero entre todo eso no lo mostró.
Bien. Un error, un ejemplo de qué. De la calculadora, en un momento pasó entre páginas y páginas y se veía tipo una calculadora como la de iPhone, me pareció ver, pero yo creo que no sé si se referirá a ese tipo de, más que nada porque me quedó en la cabeza lo de menú desplegable. Voy a preguntar ya mismo, a ver si tengo suerte y me responden, porque a mí... eh, Bueno, ahí estuve googleando y hay una función de JavaScript que se llama eval, que vos le puedes poner un string y lo evalúa. Lo único malo, dice que es peligroso porque vos puedes evaluar cualquier cosa y supuestamente te pueden hackear con eso, hay te una pueden hacer. brecha de seguridad. Uy, qué loco. Así que no sé, si vos vas a hacer algo malicioso con eso, yo no lo hago. No, pero no es. Explico un poco porque me parece súper interesante. Yo pensaría que alguien podría usar esa herramienta eh, sin problemas, a priori, porque me parece algo tan básico en el sentido en el que yo tengo esta lógica a la hora de programar, pensar si una cosa no es segura o si es segura. Hay cosas que son tan necesarias y tan elementales que es probable que alguien ya lo haya hecho y lo haya testeado mucho. Como muy rudimentaria mi forma de detectar seguridad. Entonces, uno podría decir, bueno, agarrar una string y querer evaluarlo es algo que alguien ya debe haber querido hacer antes. Entonces yo pensaría que las brechas de seguridad de eso, eh, alguien ya las pensó, ya las tomó en consideración y ya le fabricó el parche para que no sea un peligro. Pero bueno, según lo que lee, Marcos puede ser peligroso. Y puede ser peligroso porque para la computadora, realizar una suma o mostrar un string en la pantalla no es tan distinto, ¿no? O sea, como para la computadora todo es cálculo. O sea, toda la información que vos le metas, concatenar strings es agarrar un montón de bits, agarrar otro montón de bits y mezclarlos, o sea, como operar con ese montón de unos y ceros. Sumar es lo mismo. Ejecutar una línea de código y ejecutar la siguiente línea de código es lo mismo. Entonces, uno, como regla general, nunca quiere, nunca quiere que el usuario pueda poner a, a ejecutar algo en mi CPU. Eh, Me explico. La suma, Menos que medio no escrito. claro, sí. La suma es algo que va a ir a mi CPU, se va a resolver y va a ser devuelto. Entonces, si yo le dejo, entonces eso va a ir al procesador en algún momento. Va a ir esos valores al procesador y van a ser sumados. Si yo agarro y le pongo eval a algo, una persona puede agarrar, no sé cómo, o sea, porque yo no sabría cómo hacerlo, pero sé que se puede, calcular direcciones de memoria, eh, mandar, calcular lo que se llama llamada sistema. Esto es como algo que usa el sistema operativo, por ejemplo, para despertar un proceso o dormirlo. Entonces dice, ok, la instrucción que hace esto está en este lugar. Eh, la encuentro, la ejecuto, y una vez que alguien ya como puede salirse de tu programita y acceder a algo que está por afuera del programa, quiero decir, si tu programa suma, si alguien logra acceder a un espacio de la memoria random, probablemente ya tenga control de toda la computadora porque puede ejecutar cualquier cosa. Bueno, nada, esta pequeña... Aunque esté subido en un archivo Git y en un servidor. Un servidor. Claro, porque el JavaScript se ejecuta en tu computadora, estarías hackeando tu propia computadora. Sí. En este caso que el navegador
Claro, si el Es navegador es el navegador el que ejecuta el código y no el... Digo, supongamos que sí lo ejecutamos en un servidor. sí. Supongamos que la... Que terminamos el proyecto y se crean en Git y nosotros lo abrimos desde Git, por ejemplo, o como el anterior, como en la página. Hicimos una página y se ejecuta todo ahí en la página. Sí, se ejecuta en el servidor. Entonces nosotros agarramos y tenemos registrado varios usuarios en la página. Entonces yo agarro y el servidor necesita solicitar el credencial. Algo muy común, digo, en donde pasa mucho esto es en algunas páginas viejas que no actualizaron nunca los nuevos sistemas de seguridad. Tienen, ¿cómo se llama? Creo que Bad Query, no me acuerdo cómo se llama. No, inyección de query me parece que se llama. Básicamente lo que hacen es pedirle a la base de datos algo. Sí, eso sí lo vi yo por un curso de ciberseguridad, pero no lo entiendo por ahí en el servidor de Git. Eso por ahí En el lo servidor entiendo. de Git, no, en este caso no va a pasar nada por cómo funciona nuestro proyecto. Claro. Tienen razón la acotación de Marcos en el que nos estaríamos hackeando nosotros mismos si llegáramos a hacer algo, porque la script lo ejecuta nuestro procesador, no lo está ejecutando el procesador del servidor. Ahora, la validación de una contraseña, sí o sí, se tiene que ejecutar en el lado del servidor, ¿no? Entonces, si nosotros agarramos una contraseña, un lugar donde hay que ingresar una contraseña, le ponemos adentro de esa contraseña una script y logramos vulnerar de alguna forma algo algún protocolo para que cuando lea la contraseña el servidor ponga ese código en el procesador, podemos agarrar y hacer una inyección de query y pedirnos que nos devuelva, qué sé yo, todos los datos de la base de datos o borrar la base de datos. Entonces, un problema de seguridad es muy complicado pensarlo. Claro, porque yo lo conocía como que, tipo, vos mandabas si manejabas MySQL, poner una base de datos, mandabas un petitorio, tipo el petitorio de la base de datos, o 1 sea igual a 1. Entonces, 1 sea igual a 1 era verdadero, te lo tomaba como verdadero y te devolvía todos los datos que vos pedías. Pero digo, en un servidor colgado, no entiendo por ahí la comunicación que podría llegar a tener con tu computadora. Por ahí tiene alguna certificación, algún código, te pueden robar el código de Git, o sea, capaz datos obviamente te pueden sacar seguramente, pero por ahí no lo veo mucho más. Sí. O no sé, te pueden esconder un archivo, entonces cuando vos lo vayas y lo actualices tu repositorio, el archivo se puede descargar, o sea, pueden jugar un montón de cosas. Claro, el problema sigue siendo que al ejecutarlo en tu propia computadora, el escape de la calculadora se va a ejecutar en nuestra compu, por más que lo guardemos en el repo. Estoy pensando de qué forma alguien puede usar ese bache de seguridad para hacer algo, y la única forma que se me ocurre es que alguien interrumpa. Pero es que eso ya sería malo de por sí, ¿no? No se me ocurre un buen ejemplo. Bueno, no importa. Igual era un detalle. Pareció bueno mencionarlo nada más. ¿Tienen alguna duda con respecto entonces al práctico, a lo que vieron hoy? Hoy creo que vieron cómo identificar una etiqueta y modificar lo que hay en esa etiqueta. Para eso usan código en JavaScript. Entonces empiezan con un elemento que se llama document. Document sería el HTML. O sea, imagínense que hay una variable en JavaScript que por el hecho de tener un HTML ya tenés esa variable creada y esa variable se llama document. Entonces, document es... nosotros no vimos clases en el anterior curso. ¿Nebuen? Sí. Nosotros tuvimos, creo que todos tuvimos como una primera parte de esta Argentina Programa, esta sería como una segunda parte, pero todo. La primera parte, no sé si trabajamos con Mumuki, no sé si lo ubicás vos. Mumuki, sí.
Bueno, y toda en esa parte nosotros trabajamos hasta clases, por así decirlo. Y nosotros creamos, ponerle, en su momento era el objeto nuestro sería como un pajarito y ese pajarito tenía energía, ese pajarito bailaba, ese pajarito cantaba, entonces poníamos punto pajarito, punto cantar, pajarito, punto bailar, o sea, en ese sentido sí vimos. Y las clases eran como ponerle, nos explicaban que dentro de esos pajaritos podían haber varios pajaritos y una clase sería un profesor que les hacía entrenar, entonces esa misma clase podía ejecutar varias cosas dentro de los varios pajaritos, por así decirlo. Bien, bien. Genial. O sea, si todos vieron eso, joya, entonces ya sabemos lo que son las clases. Pero voy a dar otro ejemplo. En realidad no un ejemplo, una explicación por ahí. Disculpa, ¿Usted? ¿Cómo? perdón que te interrumpa, Newen. Bueno, yo eso que explicaba Agustín, yo la parte que hice de Argentina programa, no hicimos como Muki, entonces yo no tengo idea de lo que es clase. O sea, no lo vimos. Por lo menos en la comisión que estuve yo, no vimos absolutamente nada de eso. Patricia, Sí, ¿vos te acordás la primera parte de Argentina Programa? No sé si lo tuvieron todos, yo supongo que sí, pero era simplemente una plataforma que vos entrabas y te acordás que primero era de mover un cursor y poner pelotitas rojas y azules. sí, Hasta, ¿te sí, acordás de sí, esa eso parte? sí, esa parte de mover las pelotitas, después la parte de... Claro, ¿te acordás Pero que yo, por ejemplo, no sé si ustedes tuvieron profesores online o No, toda esa Zoom, parte fue en plataforma. Y toda esa porque parte al final terminaba, o sea, primero empezábamos con pajaritos, no me acuerdo cómo era el nombre. No sé si te acordás que lo hacías cantar, que le sumabas a la energía +10, que empezamos con los lugares, eso, Pepita. Si Pepita iba a tal lugar, le descontaba tanto de energía, que si comía el pite le sí, sumaba sí, sí. 10. En Estaba lo de realidad, los zombies. Lo de los zombies. sí, Ah, eh, claro, después empezamos a jugar con los Ruby se zombies. llama. Ruby. Ruby. Bueno, ahí sí dimos clases. Claro, bueno, ahí, sí, ahí te acordás al final, porque en realidad el problema de eso es que te dejaba probar con un 80% y las últimas dos preguntas eran de clases nomás. Si no viste clases, aprobabas igual, pero capaz por eso te digo. Pero la eh, última parte vimos más que nada clases. ¿Te acordás que había como un entrenador que les hacía hacer ejercicio a los pajaritos y que cada pajarito respondía distinto a esa clase? Entonces nosotros teníamos que dentro de Pepita ponerle qué pasa si a alguien le hacía hacer ejercicio y esas cosas. no, yo la verdad que eso no lo recuerdo. Bueno, lo voy a revisar porque lo tengo guardado a todos los ejercicios. Voy a revisar, pero la verdad que no recuerdo. Eso no lo recuerdo. Claro, pero estaba más al final, después aparecieron los zombies, entonces los zombies hacían Sí, tal cosa así. eso sí, los zombies, Claro, pero bueno, y eso igual las clases eran como lo que hacían los zombies, si eran mordidos o si no eran mordidos, no me acuerdo bien, o si comían, si no comían, una persona le hacía una cosa y al zombie le hacía otra cosa. Entonces, esa sería la clase, como ese comer, por así decirlo, a un objeto le hace una cosa y a otro objeto lo reacciona de otra manera, por así decirlo. claro. Bueno, lo voy a revisar entonces. La Sí, verdad en que realidad, no en recuerdo realidad la clase absolutamente nada. zombie creaba varios zombies. Así era. Distintos Claro, nombres. ya no me acuerdo. Yo me acuerdo bien del pajarito, pero los zombies por ahí no me acuerdo mucho. Pero Igual, eso era al final, ¿no? buenísima entonces que hayan visto clase. Bueno, ¿Para qué vamos a usar? no, discúlpame, Nehuen, algo que, porque quise entrar para ver si estaba subido el video de la clase pasada y me dice que necesito autorización de Google. Sí, está bien, el de la El clase del video, martes. sí, la clase del martes. Sí, ahí le doy autorización. Ah, bueno, no creía, no sabía si era a mí o era que no No, sí, estaba bien. me olvidé de cambiarle el coso. Bueno, Gracias. listo, no interrumpo más. El- entonces, ¿cómo vamos a usar? ¿Para qué nos sirve el concepto de clase? Esto, en realidad es un poco para entender qué, qué es lo que estaba pasando con el código que escribieron hoy en la clase. Tenemos... eh, listo, y tenemos
haber escrito algo por el estilo. En el teórico de hoy. Entonces, document, pensémoslo. A ver, un poco con recién los ejemplos que citaban recién decían que tenían la clase pájaros y después Pepita, que supongo que será un pájaro en particular. Las clases son como ustedes tienen variables por un lado, ¿no? Variables pueden ser un número, una string o no sé, booleano. Después, uno cuando empieza a complejizar más las cosas, empieza a tener variables que tienen variables que para representarlas, o sea, su fin, o sea, para lo que fueron creados, representan algo que tiene muchos más valores que solamente el de una sola variable. Como por ejemplo, nosotros vimos en la primera parte del curso, persona o perro, que podíamos usar un JSON para representar eso. Por ejemplo, que una persona tenga una edad y un nombre. Entonces, ahí necesitas mínimo un string y un entero. No te alcanza con solamente tener una variable string para saber que es una persona. Necesitas tener un string, un número para representar la edad y etc. Pero hasta ahí lo puedes hacer con un JSON, que sigue siendo un tipo como bastante básico. La clase lo que te permite, además, es decir, mira, yo sé que con esto hay operaciones que voy a hacer seguido. Por ejemplo, esto recién lo mencionaba bien como creo que el pájaro si iba a comer perdía energía, ¿no? Entonces yo quise crear un JSON que tenga pájaro y que diga la raza del pájaro, el nombre del pájaro, si es que tiene nombre, y que diga la energía del pájaro. Yo podría, cada vez que mando al pájaro a hacer algo, agarrar y editar el JSON y cambiarle donde dice energía el nuevo valor. Pero esa no es una forma muy prolija de trabajar. Entonces, lo que se suele hacer es crear algo que adentro tiene variables, otras variables. Una de esas variables va a ser energía, que va a ser un entero. Y después, yo tengo como, nosotros se le llama método. O sea, con las clases yo puedo crear objetos y esos objetos tienen métodos. Los métodos son funciones, ya vimos lo que son funciones, son pedazos de código que yo puedo invocar. Entonces digo, o que yo tengo esta variable que pertenece a una clase, en este caso es documento, se llama document. Entonces, documento, por ser un objeto, por ser parte de una clase, tiene ciertas funciones que las tiene hechas por defecto. Es como si yo diga, cada vez que yo tenga pájaro, yo sé que tengo que tener una función para volar. Entonces, no voy a escribir todo el tiempo la función volar. Entonces, cuando yo escribo que tengo un pájaro, ya me trae un pedazo de código que hace que el pájaro vuele. No tengo que programar yo esa función. Entonces, document trae document, que recordemos, es el HTML, o sea, document hace referencia al HTML que escribimos nosotros. Entonces, document trae una función, un método, que se llama getElementById. Y que se suele usar con demo la primera vez cuando coso, porque es la demostración, ¿no? Entonces, usamos esa etiqueta. Entonces, ¿qué hace eso? Agarra el HTML y te dice, tráeme un elemento según el ID, ¿no? getElementById. Y le pasa como atributo de ese método el nombre del ID. Bien. Eso te devuelve, podríamos pensar, la etiqueta entera, ¿no? Eso es lo que creo, si mal no recuerdo, acá ya entro en terreno, corre riesgo de pifiarlo. Pero eso te devolvería, si nosotros tuviésemos un párrafo tuviese el ID demo, te devuelve una especie de todo eso, ¿no? Te devuelve desde que empieza la comilla hasta que termina la comilla. O sea, desde que empieza la flechita hasta que termina la flechita. No te devuelve una string de eso. No estoy diciendo que te devuelva
esto. Estoy diciendo que te devuelve todo lo que está dentro de ese párrafo. Tanto si ese párrafo tiene atributos, si tiene, por ejemplo, si uno de sus atributos es clases, vos vas a tener acceso a modificar la clase de ese P porque te viene dado con el coso, y además tenés acceso al contenido. Bien, entonces cuando nosotros hacemos getElement by ID, lo que nos devuelve para JavaScript va a ser otro objeto más que pertenece a otra clase distinta, y que lo que quiero decir con esto es, volvemos a tener una cosa que tiene varias cosas adentro y tiene algunas funciones que yo puedo usar que ya vienen preprogramadas. Entonces, documentos, que es el HTML, nos deja usar su método, que es getElementById, nos trae otro objeto que pertenece a otra clase, que sería el párrafo P, y ese párrafo para JavaScript, no ese párrafo para HTML. Por ahí estoy mareando un poco cuando digo que este párrafo es para JavaScript. Me refiero a que, por un lado está lo que se ve, que es lo que le importa a HTML, y por otro lado está qué puedo hacer yo con eso desde el punto de vista de la programación. Podría ser como una... O sea, agarro esto con una variable en JavaScript. Para JavaScript esto va a ser como una variable, y yo le voy a poder modificar diferentes cosas que tenga adentro. No una variable como un entero, sino esto decíamos que tiene varias variables adentro, tiene varios métodos. Bueno, entonces nos devuelve esto, que es el párrafo, y decimos en el HTML, y podemos igualar. Entonces lo que hacemos acá es agarrar una de esas variables que está dentro, no, o sea, sin comillas en realidad, una de esas variables que está dentro del párrafo, una de esas se llama innerHTML, y a esa variable le asignamos un valor en JavaScript, ¿no? Le asignamos el valor hola. Entonces esto lo que hace es agarrar un valor que estaba dentro de una variable y pisarlo, básicamente, ponerle otro valor distinto. Entonces después, ese cambio se refleja en el HTML, sería esto que pasaba de estar vacío, pasa a tener hola adentro. Es un poco una explicación abstracta como para pensar qué es lo que está pasando cuando nosotros escribimos esta línea de código. Y esto va a servir, ¿por qué? Porque después nosotros vamos a ver que dice getElementByClass, y vamos a decir, bueno, claro, porque vos en el documento no solamente tenés ID, también tenés clases. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Y bueno, que del HTML yo ya tengo un método preprogramado que me obtiene una clase. Y después capaz que acá te permite usar otro método distinto, y vos te puedes fijar en lo que está antes de este método. O sea, tenemos un puntito después del document, y después de lo que haya después del document, en este caso getElement, tenés otro punto más y estás usando otro método o atributo. Entonces decís, esto me puede llegar a sonar raro, por ejemplo, el innerHTML. Bueno, pertenece a lo que me devolvió esto. Así un poco como ir leyendo el código de otra persona. ¿Serio? Puedo ver de agarrar el JavaScript del compañero Mohamed y ver qué podemos rescatar de ahí, si sirve para demostración. ¿Alguna duda con respecto? Por ahí me enredé bastante en lo que expliqué recién, pero es como una idea más conceptual de lo que está pasando. Uno cuando entiende los conceptos, por ahí más fácil entender qué está haciendo. Sí, eso sí. A ver, prácticos. Práctico 0, entonces, y en el práctico 0 nos vamos a esta parte. No. Igualmente, podríamos adelantar algo hasta saber si tenemos que hacer la calculadora con ese despliegue.
o en el o en el Sí, JSON, mínimamente ya podés ir programando la parte de las funciones de suma, resta y eso. Sí, mínimamente ya se puede empezar con eso. A ver si hay Porque algo más. por ahí Eh, entiendo que el profe quiere eso, que cuando nosotros apretemos el botón más, llame a esa función y le ingrese los valores que eso y los devuelva, y eso también modifique una parte del HTML, supongo yo, que es como la idea básica. sí, parece que va por ahí. Bueno, lo que dijo el profe fue que también tenemos que hacerlo dentro del mismo repo y que tendríamos que aprender qué es indexar. Bueno, no entendí. En realidad, que hacer una indexación de un index, algo así. Porque tenemos que en realidad, o sea, al usar el mismo repo, obviamente tenemos que crear otro index y le podemos poner el mismo nombre, index.hlm. No sé qué habrá dicho en específico el profe. Me parece que te referís, Patricia, porque en realidad compañeros dijeron que nosotros ya habíamos hecho una calculadora, y el profe dijo, bueno, lo pueden llamar como si fuera una especie de, no de clase, sino como, ¿cómo se llama cuando vos llamás me suena un framework, pero no es un Sí, framework? no, es como un template, sería la plantilla, tomar No, como es base esa. como cuando vos pones, o sea, por así decirlo, el signo document arriba de HTML para que te cree eso, ¿cómo se llama? El signo de admiración y la primera parte, como que le pones... El no sé. doctype, Eso, exactamente, ¿qué sería eso? no sé, es algo que indica que el documento es un HTML nada más. Bueno, algo así, no me sale la palabra ahora, pero lo usó Una como que, etiqueta. exactamente, como una etiqueta que directamente para llamar a ese JSON del profe que tenía toda la calculadora hecha. Entonces dijo, nosotros igual si quieren la pueden llamar o usarla igualmente después, como dijo 2 o 3 veces, usarla como ejemplo, dijo. Claro, vos estás diciendo que le importen. Exactamente, esa palabra Sí, usó. ahí Porque está. nosotros cuando le comentamos, no, con el profe ya la hizo y la tenemos, inclusive Gabriel creo que dijo dónde estaba, y dijo, sí, sí, la pueden llamar como librería, que no sé qué, pero bueno, después úsenla como ejemplo más que nada, si ustedes pueden ver qué hace y qué no hace y esas cosas. Y con respecto a esto que mencionaba Patricia del... Van a usar, les dijo entonces que usen el mismo repo. Eh, Sí, por lo menos es lo que entendí yo, que usemos, si no me acuerdo quién preguntó si se iba a crear otro, si teníamos que crear otro repo, y dijo que no, que usáramos el mismo repo. Entonces ahora a mí, si yo uso el mismo repo, no sé si tengo que crear una nueva, se puede crear de una carpeta nueva y dentro de esa carpeta hacer el index. Yo lo que Eh, entendí que era medio indistinto y que podíamos crear otra carpeta, o sea, o hacer otro repositorio, o dentro de sobre mí podíamos hacer esa carpeta también, como que no dijo sí o sí tenemos que hacerlo, o sea, dentro del repositorio Argentina Programa, crear otra carpeta, supongo, o Sí. no, una carpeta, y porque ya me parece que nos tienen, o sea, los repositorios nuestros los tienen ahí, o inclusive si vos abrís y ves práctico 1, ya se va a dar cuenta solo el que tenga que corregir. Sí, yo tengo anotado justamente en el mismo repositorio crear una nueva carpeta que se llame Práctico 1. ahí está. bueno. Perfecto. Pero Gracias. en el mismo sería en el propio, en el repositorio propio. Claro, en el mismo repositorio que creamos ahora. Sí. Está bien, bien. Antes había dicho otra cosa, en la clase anterior o en la primera había dicho que teníamos que crear un repositorio por cada uno de los prácticos.
pero hoy dijo otra cosa. Bien, gracias. Ok, comprendido entonces. No sé si el resto está de acuerdo con lo que digo, pero entendí eso. Sí, Claro, yo por lo menos igual entendí eso. yo pregunté porque no me había quedado claro. Sí, de última, la actividad que ya hicimos también puede ir adentro de una carpeta y después tirar un index suelto y en el index ir armando y queda como un mini, ¿cómo se dice cuando mostras los trabajos que vas haciendo? Un portfolio, Claro. un mini portfolio. Y vas poniendo un link a cada una de los trabajos. Yo pregunto si no podemos, en todo caso, crear un nuevo repositorio y ponerle calculadora. No sé, creo que sería más fácil. Sí, Sí, o cómo creamos una carpeta de sobre mí. Creo que una carpeta que diga práctico 1, suficiente. sí, sí, sí. O sea, a mí también me parece más prolijo por ahí lo de tener un repo separado por proyecto, pero en realidad es una decisión de los organizadores y del profe del práctico, así que, del profe del teórico, así que sí, creo que sí, que habían decidido al final que sea un solo repositorio. Entonces dentro del mismo repositorio hagan eso de crear la carpeta que se llama práctico 01 y de última, está buena la idea esa que tiró Marcos, después no van a poder crear otro index HTML en el mismo lugar, obviamente, porque si se llaman iguales los archivos se van a querer fusionar o quedarse solamente con uno de los dos, tipo eso se lo va a decir la computadora directamente. Entonces, de última, lo que se puede hacer es como ya vieron en el extra de redirigir hacia otro link, redirigir hacia que el primer index HTML te redirija a los prácticos y tener una especie de portfolio, está buena la idea. Pero bueno, eso, para empezar a trabajar y no enredarse con esas cosas que vienen después, lo primero sería empezar a intentar hacer la carpeta, empezar a escribir un HTML básico que te deje por ahí meter 2 números y agarrar y poder leer esos 2 números y en una función en JavaScript poder hacer una suma o una resta con esos 2 números y en algún lugar, por ejemplo, hasta que sepamos bien cómo funciona el menú desplegable, sumarlos por defecto para ver si estoy pudiendo hacer bien la parte de meter 2 números y después mostrar el resultado por pantalla. Y después de que eso sepa que anda bien, pienso cómo será cuando tenga que elegir las operaciones. Esa es como una forma de trabajar. Vayan viendo. Siguiendo Buena consulta. ¿Vos decís que entonces armemos la carpeta dentro de sobre mí, por así decirlo? Sí. Bien. Y es mucho embrollo pasar todo lo que tuvimos a, por así decirlo, práctico cero, una carpeta que se llame dentro de sobre mí, práctico cero, es mucho quilombo, ¿no? No es crear una carpeta y mover todo. Claro, digo, pero por el tema de las correcciones y eso. No. A ver, no, capaz que sí juega de un toque porque ahora las correcciones, si yo solamente tengo que agarrar y fijarme el nombre de su repo y entrar y después abrir es lo mismo, si ustedes quieren, ¿no? Sí, para que peguen más prolijo. Es más prolijo hacer un repo nuevo. Depende, en realidad la opción de Marcos me parece la más prolija porque un repo nuevo tendría sentido si uno estuviese trabajando en cada proyecto y cada proyecto fuese independiente, pero esto no es un proyecto, es un curso, entonces sí tiene sentido tener un primer index que te redirija a cada uno de los trabajos que hiciste, porque así tenés, digo, el día de mañana si vos querés mostrar que hiciste algo,
que es más fácil pasarle 5 repos distintos o pasar un solo repo y que la persona que quiere ver lo que hiciste solamente tenga que entrar a una página y eso automáticamente con un clic lo vaya redirigiendo a cada cosa. Ese es el Eh, trabajo final, capaz. no creo. Lo de Nada, es un chiste, dirigir. un chiste. Ajá. Bueno, se hizo la hora. No sé si hay alguna duda con respecto. Estaba viendo, lo que pasa es que era lo que puso la persona esta, Mohamed, tiene que ver con hacer el scroll a la página y otras cosas que no me sirven los ejemplos de lo que hizo para mostrar un poco cómo es la conexión de HTML con JS. Porque son cosas que no vamos a usar, no son ejemplos que sirven para este práctico. No entiendo para qué sería lo del menú desplegar, no deberían usar botones. Claro, a priori la calculadora que uno se imagina para mí ni bien piensa en una calculadora es con botones. Pero yo entiendo que lo que estaba expresado en el práctico es que hay solamente la opción de ingresar números, o sea, la opción de escribir es solamente escribir números, y la opción de elegir la operación es mediante un menú de selección. Pero bueno, voy a preguntar. ¿Es suficiente con las 4 operaciones básicas o hay que agregar alguna? Sí, sí, eso sí. Ok, gracias. Bueno, nos vamos. Chau. Bueno, chao, suerte. Chau, chau. Nehuen, última consulta. Sí. Yo como para actualizar el tema de la carpeta, ¿puedo directamente crear la carpeta en mi compu, por así decirlo, y después actualizarlo con git status, git commit y bla, bla, bla? ¿Me los va a hacer? ¿Me los va a reubicar solos? ¿O tengo que...? Cuando decís en tu compu, decís en Sí, o sea, yo en mi computadora agarro los archivos que tengo, todo lo que es el primer trabajo y lo pongo en práctico cero. Ponerle que no la tenía, ¿no? Lo pongo en Ajá. práctico cero y después abro el Visual o el Git y lo actualizo. Git status, Git commit y Git push. ¿Lo haría automáticamente o Sí, va a cuando haber hagas algún el git quilombo? add, cuando Sí, lo que hace automáticamente es que cuando agregues los archivos nuevos de la carpeta, o sea, porque lo que va a pasar es que va a haber una carpeta nueva, entonces va a haber archivos nuevos que antes no existían porque el archivo no se da cuenta que lo movió, sino se da cuenta que donde antes no había nada, ahora hay algo que es dentro de la carpeta. Pero sí se da cuenta GitHub que cuando pasa eso y desapareció el archivo en otro lado, no significa que se borró un archivo y se creó un nuevo archivo, sino que lo moviste y te hace automáticamente lo de sacarte los de encima. Si de última no te lo hace automáticamente porque cada tanto me ha pasado, pero no es lo común, pues una vez que ya tenés repetido los dos archivos, los borras a los anteriores y ya está. claro, porque me pasó una vuelta que hice algo así, pero me generó problemas con los archivos que antes tenías y ahora no los pedía más. Ese me generó problemas. Pero bueno, lo hago el sábado, lo vemos. Sí, o sea, agarra, crea la carpeta, hace git add de lo que muevas adentro de la carpeta, tipo mueve todo. Cuando hagas el commit, lo que debería, o sea, hace git add de los nuevos archivos, git commit del commit ese y lo pushas. Y en el repo de la nube, los archivos que antes estaban en un lugar deberían no estar más en ese lugar y deberían estar en la carpeta. Lo que puede llegar a pasar, que no sé por qué a veces pasa, es que te los clone, o sea, como que te los copie porque piense que son archivos totalmente nuevos y no quiera borrar nada, entre comillas borrar, ¿no? Entonces como que solamente agregue redundancia. Sí, Si te llega a pasar eso y ya los tenés copiado, haces git rm y borras los que están fuera de la carpeta nueva que creaste, porque ya viste en la nube que estaban dentro de la otra carpeta, entonces si llegas a borrarlo no pasa sí, nada, sí. pues están borrando. Sí, me acuerdo que me hizo abrir una página Git y elegir uno por uno los cambios que quería hacer, que no sé qué, medio en chino. Pero bueno, cualquier cosa lo vemos el sábado. Dale. Los borras de forma manual desde digital. A mí Saludos. Saludos. No entendí la consulta, perdón. Hasta el sábado. Chau, chis.
Ah, yo entendí la consulta, claro. Si a vos te quedan los archivos, bien. Entonces, vos pushaste y ya tenés los archivos dentro de la carpeta. En la nube tenés 2 veces el mismo archivo, uno dentro de la carpeta práctico 0 y otro que no está dentro de la carpeta práctico 0. Bien. Entonces vos lo que deberías hacer es, te paras en el repo y haces guía de status. Cuando hagas guía de status, lo que te va a decir es una flecha en rojo, un texto en rojo que dice, este archivo fue borrado y el cambio todavía no está. Algo así te va a salir en el guía de status. Entonces vos lo que haces es git rm, nombre del archivo, eso te lo borra. Te borra el archivo directamente. Como tu archivo ya está borrado porque no está en el lugar que estaba antes, tipo acá no va el nombre de la carpeta antes, ¿no? Porque si no estás borrando definitivamente el archivo que está dentro de la carpeta práctico 0. Acá haces git rm, el nombre del archivo viejo, y eso te lo va a marcar como eliminado. Y ya después haces un commit y un push y te los va a borrar a los que estén repetidos y no estén dentro de la carpeta práctico 0. Por las dudas, aclaro. O sea, no hagas git rm práctico 0 barra archivo porque ahí estás borrando de tu computadora y de git el archivo que está dentro de la carpeta práctico 0. Bueno, termino la grabación. Hay que tener cuidado cuando uno usa